nuevamente con ustedes esta sesión virtual. Como ustedes conocen, estamos viendo durante estos días y durante estas clases uno de los temas más importantes para cualquier abogado, así que espero que le presten mucha atención. Estamos viendo responsabilidad civil, derecho de daños, denominado modernamente, y lo que vamos a comenzar a hacer a partir de esta clase es ver de manera específica o puntual cada uno de los elementos o presupuestos de la responsabilidad civil. Cuando ustedes quieran demandar daños y perjuicios en la vía civil, sea en la vía penal, en la vía administrativa, en la vía donde se deban calificar los daños y perjuicios, en la vía donde se mencionen los daños y perjuicios, es importante que ustedes verifiquen el cumplimiento de estos requisitos que vamos a ver con cierto detenimiento y con cierto detalle el día de hoy. Les anticipo también que si quisiéramos profundizar mucho en esta materia, en responsabilidad civil, tendría tal vez la duración de todo un diplomado. Eso significa que solamente vamos a ver los aspectos más importantes, centrales o esenciales, pero quisiera yo que ustedes despierten su curiosidad. Generalmente en obligaciones hay una parte general, una parte que comprende todo lo que hemos venido conversando, el concepto, las clases, la naturaleza jurídica de las obligaciones, pero hay una parte especial. Y dentro de esta parte especial, el campo que más ocupa, que tiene que ver con las obligaciones en particular, obligaciones pecuniarias, obligaciones de este otro tipo, de este tipo, etcétera, la parte que más ocupa es el derecho de daños o la responsabilidad civil. Uno de los textos que yo utilizo para estas clases es Costa Cal, ustedes ya saben, se los he mostrado, hay incluso fotos en el chat. Y un tomo es obligaciones, todo obligaciones, la parte general. Y el otro tomo es derecho de daños, ¿no? Entonces, realmente es una parte muy, muy amplia del derecho, ¿no? Uno de los libros más completos que yo he utilizado para preparar esta clase, y pueden sacar también ahora foto, me voy a cubrir para que quede ahí simplemente, es este libro, ¿no? Entonces, mire, son 2 tomos solamente de responsabilidad civil, y creo que es bien grueso este, ¿sí? Que vean. Son libros bien, bien gruesos, por eso les decía que el contenido de esta materia es verdaderamente amplio. Y yo lo único que quiero hacer aquí en esta sesión virtual es motivarlos a que ustedes puedan continuar estudiando y mirar ya de manera específica los aspectos más importantes. Vamos a ver o intentar ver el día de hoy 2 aspectos, ¿no? Por una parte, el principio del derecho, el principio de la responsabilidad civil, el principio del derecho de daños, que tiene que ver con la antijuricidad. Algunos autores pretenden eliminar esta primera parte de acción u omisión y quieren referirse solamente a la parte de antijuricidad. Sin embargo, yo considero que tienen que verse ambas cosas de manera conjunta, ¿no? Difícilmente podemos ver solamente la antijuricidad, o más bien la antijuricidad, sí, y olvidarnos de que tiene que existir una acción u omisión, tiene que existir algún evento, algo que se opere en la realidad, que produzca una alteración, un cambio de la realidad y que a su vez sea calificado como antijurídico. Lo antijurídico ustedes ya conocen, básicamente se deriva de la infracción de este deber general de no dañar, ¿no? Así como existe el programa No Mentirás, en materia de derecho existe este principio básico: no dañarás, no se tiene que dañar, y cuando se daña surge ahí alguna obligación de reparar, ¿verdad? Entonces eso es lo principal que vamos a ver, y después vamos a ver el daño resarcible, que tal vez es una de las partes más importantes, así como la acción u omisión antijurídica desencadena, permite el desenvolvimiento del fenómeno de la responsabilidad civil. Si no existe un daño, y no solamente un daño, sino un daño resarcible, entonces no se puede hablar de responsabilidad civil. No se olviden también que la mirada de la responsabilidad civil, esta tendencia moderna, es que se traslade la vista de esta primera parte de la acción u omisión antijurídica, es decir, de la acción del agente que causa el daño, que se convierte en deudor de una indemnización a favor de la víctima que sufre el daño, a mirar esta parte, el daño resarcible, ¿verdad? Lo que ha sufrido la víctima del daño, que se convierte en materia de obligaciones en
acreedor, ¿no? Y una vez más, les reitero, la responsabilidad civil, el derecho de daños, no hace más que estudiar una clase, una forma de obligación, donde el acreedor es la víctima que sufre un daño, donde el deudor es el agente que ha causado el daño o al que se le imputa, se le atribuye el daño, porque puede ser un hecho de un tercero, de un animal o de una cosa, incluso inanimada, ¿verdad?, que produce el daño. Pero esa persona a la que se le imputa responsabilidad es la que tiene que pagar, ¿qué cosa? Una indemnización. Tiene que reparar. Generalmente las indemnizaciones se rigen por el principio de integralidad, hay que reparar todo el daño y consiste en una obligación de naturaleza pecuniaria, ¿verdad? Generalmente es una obligación en dinero, porque el dinero es la medida de todas las cosas. Aún nuestra vida tiene valor. Cuando ocurre un accidente de tránsito, por ejemplo, y alguien fallece, se activa el SOAT. Si la persona tenía un seguro de vida, se activa el seguro de vida. Y de alguna manera eso nos da una idea que incluso la vida, aunque no se puede compensar, no se puede reponer, tiene un valor económico. Y así todas las cosas son susceptibles de ser medidas económicamente. Cuando yo estaba en la facultad, enseñaba todavía Derecho Penal el doctor Armando Pinilla Butrón, que fue vocal del Tribunal Departamental muchísimos años, juez y profesor universitario, un excelente profesor, ¿no? Y yo le pregunté, ¿no? Y doctor, pues a nosotros en Derecho Civil nos enseñan siempre que existen bienes extrapatrimoniales, ¿no? Entonces, ¿cómo usted mide la indemnización en un caso de asesinato, de homicidio, donde está comprometida la vida y bienes de este tipo, ¿no? Y él me dijo, hay que ver las cosas muy prácticamente, ¿no? Y hay que ver quién es la persona que ha fallecido, me dijo, ¿no? Era joven, era mayor, qué trabajaba, cuáles eran sus ingresos promedios, quiénes son las víctimas, etcétera, ¿no? Entonces, por muy difícil que parezca ponerle valor o un monto de dinero a la vida, también se le puede poner un valor, ¿no? Y el daño resarcible justamente involucra en la mayor parte de los casos una indemnización de carácter económico, ¿no? Esto simplemente a manera de introducción general, porque ya les dije la anterior vez nos hemos aproximado, ¿verdad? La responsabilidad civil. Ahora ya vamos a diseccionar. Si fuéramos estudiantes de medicina, tendríamos ahí el cadáver, ya lo hubiéramos visto, lo hubiéramos reconocido, y ahora nos vamos a meter a ver las partes. Entonces vamos a ir, como dice Jack el Destripador, ¿no? Por partes. Y las partes de la responsabilidad civil, no se olviden nunca, son 4, ¿ya? Hoy día vamos a ver 2. Acción u omisión antijurídica, daño resarcible. Y la siguiente clase vamos a tratar de ver relación de causalidad y después vamos a ver factor de atribución, subjetivo u objetivo, culpa o dolo, actividades peligrosas, responsabilidad por terceros, etcétera. Otro tipo de responsabilidad que también se atribuye de manera objetiva independientemente de la culpa o del dolo de la persona a la que se le imputa la responsabilidad civil. Y presten mucha atención porque su trabajo consiste en contar una historia, en descubrir los hechos, en ponerlos de una manera ordenada y en castellano boliviano, ¿verdad? En español boliviano. Y después en analizar cada uno de estos requisitos, si es que se cumple o no se cumple a la luz de nuestra legislación, a la luz de nuestra jurisprudencia y de nuestra práctica. Sin más preámbulos, pues vamos a ver entonces estos estas partes, digamos, de la responsabilidad civil, ¿no? Que hemos visto durante la anterior clase, no se olviden. Vamos a ser un poco insistentes y reiterativos, porque bien sea que ustedes quieran atacar o que quieran defenderse, porque a los abogados nos toca hacer ambas cosas. Todos tenemos un pariente funcionario público, algún amigo funcionario público que le han llovido las cosas, ¿verdad? Porque siempre pasa, uno está trabajando ahí en la función pública, especialmente de la Universidad Mayor de San Andrés, tenemos mucha inclinación por lo público. Entonces, muchos colegas, muchos compañeros van a acabar siendo funcionarios públicos y ahí tienen que saber también derecho de daños porque siempre les dicen, no hay daño al Estado, hay daño al Estado, ¿no? Entonces, hay que saber muy bien cómo defenderse o cómo atacar. Si ustedes van a estar en la práctica privada, también van a reclamar, ¿no? Daños y perjuicios, daños y perjuicios. Y hay que saber demostrar básicamente estos elementos. No hay un principio del derecho que dice, dadme los hechos, que el tribunal conoce el derecho, ¿verdad? Entonces su función es aportar los hechos a la luz, pero de estos
elementos, ¿ya? Ahora vamos a ver el primer elemento, acción u omisión antijurídica, ¿no? Como les decía, algunos autores, por ejemplo, Calvo, que es uno que yo leo muchísimo, nos dice que hablar de acción u omisión está por demás, porque en algunos casos no hay ni siquiera acción u omisión de la gente al que se le impute el daño, ¿verdad? ¿Cómo se le puede imputar a una persona cuyo horno, por ejemplo, de su fábrica estalla, sin que tenga nada que ver? Entonces dice, acción u omisión es algo que puede ser o no relevante, puede o no existir, pero lo que nunca debe fallar es la antijuricidad, ¿no? Entonces, por eso algunos autores no hablan de acción u omisión, sino directamente hablan de antijuricidad. La situación de hecho, la realidad material tiene que oponerse a ese principio jurídico de no dañar. En cuanto a comportamiento humano, acciones, omisiones, eh, comisión por omisión, etcétera, no hay que discutir. La ciencia más avanzada es la del derecho penal. Sí se puede llamar ciencia, ¿no? Por lo menos la doctrina, la teoría del derecho penal es la más avanzada en cuanto a acciones u omisiones, porque se fija el comportamiento voluntario como elemento central, ¿no? El derecho penal es intuito persona y eso implica que necesariamente en materia penal se ve con mucha atención el comportamiento, la acción u omisión, ¿no? Por eso cuando ustedes lleven derecho penal, si es que no lo han hecho, van a ver las múltiples teorías, ¿no? Y la que está en boga, la que está vigente desde hace varios años ya, es aquella que proviene del derecho alemán, ¿no? De la escuela finalista de Hans Welzel, ¿no? Y que dice que el comportamiento humano es acción final. Eso significa que hay que mirar cuál es la finalidad que tenemos en nuestra acción o en nuestra omisión, ¿no? Y para definir delito, él dice es acción final típica. Nada más, pero comportamiento es acción final, es decir, es una acción, es una omisión, pero que tiene determinada finalidad, tiene determinada intencionalidad, es voluntaria, ¿no? Entonces, el rasgo de voluntariedad que la doctrina alemana finalista señala como finalidad en lugar de voluntariedad es un elemento central que también está presente en el derecho civil. La voluntariedad es importante, el comportamiento humano voluntario, sea positivo o sea negativo, es relevante para determinar la existencia de responsabilidad civil. Por eso les decía, puede dividirse en dos, ¿verdad? Este comportamiento voluntario desde el punto de vista civil puede ser una acción, un acto ilícito positivo. Eso significa que la acción se encuadra dentro de la previsión normativa que está prohibida, o una omisión, un acto ilícito de naturaleza negativa, ¿no? Entonces pueden existir estas dos clases de comportamiento humano y todo esto nos lleva a determinar la autoría, ¿no? ¿Quién es autor de determinado comportamiento humano voluntario, ¿no? Y aquí tal vez hay que darle parcialmente la razón a este autor Costa y otros también, porque es una escuela que se ha formado que dice, no, no hablemos aquí en derecho civil de autoría, no hablemos de acción u omisión, porque es algo que se supone, es algo que tiene que estar presente en alguna u otra medida, pero lo importante en materia civil y para responsabilidad civil es la antijuricidad, es que una persona de alguna manera ha quebrantado este principio del no dañar, ¿no? Pero lo importante del comportamiento humano es que sea voluntario. Tienen ustedes ahí en la imagen una rotura de vidrio, ¿verdad? Pero el ser humano puede ser agente de una conducta, causante de una conducta, responsable de un comportamiento, de una acción final, de una omisión final con una finalidad, o puede ser también como una especie de bulto, ¿no? ¿Qué pasa si ustedes están caminando por el pasillo de la universidad y con toda la seriedad que caracteriza a los universitarios, alguno es empujado por otro en contra de una puerta de vidrio ahí en el aula magna, ¿no? Y por mala suerte, con ese empujón, se rompe la puerta de vidrio, ¿no? Y se cae enfrente de ustedes. Toda la puerta de vidrio cuando estaban yendo a la dirección de carrera para anotarse o para inscribirse a alguna cuestión o averiguar algún trámite, ¿no? Entonces ahí la persona que se estrella contra la puerta de vidrio y que causa la rotura solamente es un objeto, porque no tenía la voluntad, no tenía la finalidad de realizar nada, ni de empujar, ni de hacer, ni de no hacer, ¿verdad?
simplemente fue como una especie de objeto. Pero la persona que ha empujado, ahí sí, ella posiblemente tenía una acción final, ¿verdad? Su acción final no era romper la puerta de vidrio, pero sí empujar a la persona, ¿no? Y la persona es nomás, como dice el derecho penal, un medio idóneo para producir un resultado. Entonces debió existir cierta previsión, cierta prudencia, ¿no? Entonces lo importante en el comportamiento humano, en la acción o en la omisión, es la finalidad, es la voluntariedad, ¿no? Y aquí tienen ustedes una copia una definición de lo que es comportamiento humano a la luz de civilistas, ¿no? Dice, todo obrar humano voluntario y por ello objetivamente imputable, es decir, concebido como controlable por la voluntad a la cual se imputa el hecho, ¿no? Entonces, esa es una definición de acción antijurídica, ¿no? Un obrar humano puede ser también una omisión antijurídica, ¿no? Existen también omisiones que son antijurídicas. Cuando uno se abstiene de cumplir la prestación de vida, no podemos hablar de acción, ¿verdad? No es algo positivo, es algo negativo. Omitió el cumplimiento de una determinada obligación. Pero el elemento central, así como en el derecho penal es la finalidad, en el derecho civil es la voluntariedad. Cuando el obrar humano, cuando el comportamiento humano se ve desprovisto de voluntariedad, como en este ejemplo que les he dado de la persona que estaba caminando ahí por el tercer piso de nuestra carrera, ya quebrado una de las puertas de vidrio que tenemos ahí, ¿verdad? Entonces es algo similar. Tiene que existir voluntariedad para que pueda existir imputación, ¿no? Recordemos el concepto que hemos visto en la anterior clase, que es la responsabilidad civil. Desde un punto de vista muy técnico, es una técnica de imputación, de atribuir las consecuencias de un evento dañoso, de una acción dañosa a una persona para que sea responsable de reparar los daños y perjuicios, ¿no? Pero el centro de todo esto, y como veíamos la anterior vez, ¿no? Hemos resumido la ley de Dios, ahí que el mismo Señor Jesucristo en la doctrina cristiana lo resume, ¿no? Toda la ley, todos los profetas se resumen en estas dos cositas nada más. Amen a Dios primero y amen a su prójimo. Nada más. Esa es la ley de Dios. El que quiera cumplirla la va a encontrar resumida en esos dos aspectos. Y de ahí para la doctrina cristiana se deriva este principio. No dañar, no hacer daño a otro. Y ese es el sumum, esa es la esencia, ¿no? Por eso es que este autor y esta corriente en general que pone el peso en la antijuricidad en lugar de ponerlo en la acción o en la omisión, porque dicen, hay hechos donde no hay acción u omisión humana, simplemente se imputa a las personas objetivamente, porque es propietario de una construcción, porque es titular o se beneficia de una actividad económica peligrosa. ¿Qué pasa, por ejemplo, si existe una fuga nuclear y hay daños? Alguien tiene que responder, aunque hayan sido diligentes, aunque hayan sido prudentes, están creando un riesgo. Se está beneficiando de ese riesgo a alguien y por lo tanto ese que se beneficia de la generación de esa actividad tiene también que responder objetivamente por los daños. Objetivamente, aunque no haya una acción u omisión de esa persona. Por eso es que algunas personas dicen el corazón realmente de la responsabilidad civil y de este primer elemento de la responsabilidad civil no es tanto el comportamiento humano voluntario, no es tanto el obrar finalista que pueda tener una persona, sino más bien la antijuricidad, el quebrantamiento del principio del neminem ladere, del alterum non ladere. Ahora bien, hay actos ilícitos desde el punto de vista civil y desde el punto de vista penal, pero existen diferencias importantes. En el caso penal, para que un acto se considere como ilícito, ¿verdad? Para que sea una acción típica antijurídica, primeros dos elementos de la definición de delito, ¿verdad? Acción y esa acción tiene que ser típica y tiene que ser antijurídica. La tipicidad es importante. Y este es el principio que brilla en materia penal, ¿verdad? Ustedes ya conocen el principio de legalidad que tiene una triple dimensión. Nullum crimen sine previa lege, nullum crimen o nullum pena sine previa lege y nulla pena sine previa judicio. Y estos tres
principios están constitucionalmente consagrados y legalmente consagrados. Ustedes pueden ver las garantías que están en los artículos 116, 117 de la Constitución y pueden ver también el Código Penal y van a ver que la tipicidad está consagrada como una especie de garantía, ¿ya? En cambio, en el derecho civil, un acto ilícito no tiene que ser típico para dar lugar a la responsabilidad civil, así como las obligaciones, mis queridos universitarios, no están gobernadas por el principio de tipicidad, sino por el principio de la libertad contractual, de la atipicidad, porque las partes pueden ponerse de acuerdo en cualquier obligación que ellas quieran, siempre que no sea ilícita, siempre ilícita en el sentido de que no vaya contra una prohibición expresa de la ley o altere o afecte el orden público. Entonces, la tipicidad y la atipicidad son importantes. Les pido un minutito porque mi hijo está leyendo. Ahora sí, continuamos y mil disculpas. Ahora sí, muy bien. Entonces, lo que les decía, tipicidad versus atipicidad, una de las primeras y fundamentales diferencias que existe entre derecho civil, acto ilícito civil y acto ilícito en el ámbito del derecho penal. Y la segunda diferencia que puede ser relativa, ¿no? La primera es la más clara, pero la segunda es que generalmente los bienes jurídicos protegidos en materia civil tienen un contenido de naturaleza patrimonial. En cambio, en materia penal hay muchos bienes que no tienen necesariamente un contenido patrimonial. Tal vez esta diferencia se orienta más a que en derecho civil, en materia civil, el resarcimiento es penal. En cambio, en materia penal, la consecuencia jurídica, la sanción, no siempre es de naturaleza civil, más bien no es civil, ¿verdad? Porque ahí tienen ustedes la clasificación de las sanciones, ¿verdad? Penas privativas de libertad, otras penas que no son privativas de libertad. En las privativas de libertad diferencian también la reclusión del presidio, dependiendo de la gravedad del delito, etcétera, ¿no? Pero hay unas diferencias ahí importantes entre acto ilícito civil y acto ilícito penal. Simplemente esto es referencial porque en el fondo ustedes conocen también que la comisión de un delito da lugar al nacimiento de dos acciones, ¿verdad? La acción penal para la investigación, averiguación del hecho, imposición de una pena, y la acción civil para el resarcimiento o la reparación de los daños y perjuicios, ¿no? Y si han leído este libro, una vez más les digo, creo que por tercera clase bien cargoso, lean el libro de Carneluti, ahí van a ver cuál es el origen del derecho y van a ver cómo el derecho penal y el derecho civil nacen juntos, ¿no? Y ahí está uno de los ejemplos más antiguos, el del hurto, ¿no? Cuando alguien codiciaba algo que era ajeno, se apropiaba de su ajeno, entonces existía una sanción penal, pero las cosas no podían ir, no podían quedarse ahí simplemente con el castigo a la infractora, al infractor, tenía que necesariamente existir una devolución de la cosa o una reparación del valor si es que la cosa se había perdido o había perecido. En cuanto a eximentes de antijuricidad, ¿ya? Existen algunas cuestiones que rompen la antijuricidad de una conducta, que la hacen jurídicamente aceptable, jurídicamente tolerable, ¿no? Y en este caso tenemos principalmente estas causas que eximen la antijuricidad de un determinado acto, ¿no? Por ejemplo, la legítima defensa, ¿no? Cuando una persona rechaza, repele una agresión injusta, ¿no? Ustedes tal vez pensaban que esto era solo del Código Penal. No, queridos universitarios, está también en el derecho civil, ¿no? Y de hecho el derecho civil es derecho madre. Del derecho civil se desprenden todas las demás ramas. Con el nombre de derecho civil, en Roma también se hacía referencia a las conductas delictuales, ¿no? Entonces, el derecho civil tiene influencia, es el tronco, es la raíz común del derecho. Por eso es que se dice que quien sabe derecho civil sabe derecho. No es solo un dicho, tiene origen histórico. Inicialmente en Roma, el derecho civil comprendía todo. Ahora bien, 985 del Código Civil. No sé quién me puede ayudar con la lectura, por favor. Doctor, Adelante, Geraldine, por favor, te escuchamos.
Artículo 985, legítima defensa. Quien en defensa de un derecho propio o ajeno, al rechazar por medios proporcionados una agresión injusta y actual, ocasiona a otro un daño, no está obligado al resarcimiento. Muchas gracias, Geraldine. ¿No? Entonces hay que defender un derecho propio o ajeno, rechazar, pero de manera proporcional, el daño injusto queda exento de el resarcimiento, ¿verdad? No está obligado, dice la ley, al resarcimiento, ¿no? Entonces, miren la legítima defensa. Cuando ustedes les dicen acción u omisión voluntaria, antijurídica, entonces ustedes como defensa por el otro lado, no, aquí existió legítima defensa, ¿no? Entonces son formas de atacar y formas de defenderse. Después, estado de necesidad. ¿Quién me ayuda con la lectura del 986, por favor? Claudia, doctor. Adelante, Claudia, por favor, y después Alba con el 988. Bien, doctor, gracias. Artículo 986. Estado de necesidad. Quien por salvar un derecho propio o ajeno de un peligro actual no provocado por él y no evitable de otra manera ocasiona a otro un daño para impedir otro mayor, solo debe indemnizar al perjudicado en proporción al beneficio que personalmente ha obtenido. La obligación debe el tercero en favor de quien ha precavido el mal. Muchas gracias, Claudia. En este caso, una segunda forma de destruir la antijuricidad es el estado de necesidad. No hay un peligro actual, hay un daño inminente que una persona puede sufrir. Entonces, con su conducta puede violar la ley porque está intentando salvar un peligro, un bien jurídico que es mayor. Se ha creado una necesidad que no ha sido provocada por él y tiene que de alguna manera ponerse a buen resguardo, ¿no? Es un acto de instinto la preservación humana, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si una persona está siendo atacada por un ladrón, por ejemplo, ¿no? Y de una manera abrupta ingresa a una tienda, rompe todas las cosas y se protege, digamos, ¿no? Entonces, se podrá hablar de una acción antijurídica como tal, donde se podrá limitar el resarcimiento. Son casos que en la práctica representan mucha dificultad, pero que pueden darse. Entonces, diferencien bien lo que es legítima defensa, que es repeler, rechazar un ataque, de estado de necesidad, que es el acto de salvar un derecho propio o ajeno de un peligro actual que no ha sido provocado. Estimada Alba, por favor, ¿me ayudas con el 988? Artículo 988. Daño causado por persona inimputable, quien en el momento de cometer un hecho dañoso no tenía la edad de 10 años cumplidos o estaba por otra causa incapacitado de querer o entender, no responder por las consecuencias de su hecho, a menos que su incapacidad derive de culpa propia. Muchas gracias, Alba. Este artículo es muy importante porque los tiene que llevar un poco a refrescar sus conocimientos previos sobre la capacidad jurídica, sobre la incapacidad jurídica y capacidad de obrar. En nuestro país y en general en el mundo, la incapacidad es una forma de protección de determinadas personas. En este caso, no se puede hablar de voluntariedad, de antijuricidad, de conciencia en las personas que son menores de 10 años. Y por eso es que la ley los protege y dice, su conducta, aunque sea dañosa, no puede ser imputable, no se le puede atribuir responsabilidad civil a un menor de 10 años. Pero no nos confundamos. Si un niño causa un daño, puede existir un responsable en la persona que estaba encargada de su cuidado. A veces los maestros, los que están encargados de la enseñanza, y a veces también los padres de familia, dependiendo de los casos, dependiendo de las circunstancias. Esto no significa que si un niño daña, no exista nadie que deba responder, porque la responsabilidad civil, esos daños van a ser imputados a alguna persona que posiblemente estaba a cargo del cuidado, de la vigilancia
de los niños, del deber de vigilancia, que se habla mucho en la responsabilidad civil. Pero vean que existe una protección especial a favor de una persona menor de 10 años, en el entendido que no comprende plenamente sus actos, que no existe esa voluntariedad, que es presupuesto indispensable de la antijuricidad, ¿no? Entonces, tengan siempre en cuenta este aspecto también, ¿no? Y por eso es que algunos autores dicen que desde el punto de vista civil, los menores de 10 años son incapaces absolutos de obrar, ¿no? No sé si les han enseñado de esa manera. La verdad es que personas es una materia hermosa porque el derecho civil, el derecho en general, gira en torno al hombre. El derecho es antropocéntrico, tiene por centro al ser humano, a la persona, ¿no? Y cuando uno comprende que el derecho nace de la dignidad del hombre, de la necesidad de proteger al hombre frente a la agresión de otros, entonces ahí comprende cuál es realmente la naturaleza, la esencia del derecho, no solo del derecho civil, sino del derecho en general, ¿no? Entonces, bien importante que ustedes tengan claros esos conceptos de personas. Después, veamos otro caso interesante o importante, ¿no? El artículo 1282, ¿quién me puede ayudar? ¿Con justicia Doctor, directa o Mauricio, por mano? doctor. Adelante, por favor, Mauricio. Artículo 1282. Prohibición de la justicia directa. Nadie puede hacerse justicia por sí mismo sin incurrir en las sanciones que la ley establece. Parágrafo segundo. Esta prohibición no impide, sin embargo, los actos de legítima defensa permitidos y calificados por la ley, ni los que conduzcan inmediatamente a la intervención de los órganos jurisdiccionales. Muchas gracias, Mauricio, ¿no? Entonces, como podemos ver, existe esa prohibición general de justicia por mano propia, de justicia directa, pero toda regla, todo principio tiene alguna excepción. Y en este caso, la excepción es la legítima defensa, ¿no? Entonces, hay una vez más una base legal, un apoyo legal para destruir la antijuricidad, ¿no? Entonces, ya saben, cuando ustedes les digan acción o omisión involuntaria o antijurídica, ustedes tienen que decir o tienen que buscar si existe alguna de estas eximentes de responsabilidad para plantear una defensa que al menos sea razonable. Camil, ¿nos puedes ayudar, por favor, con el 110, parágrafo tercero? Sí, doctor, pero el artículo 110 de mi Código Civil me habla de modos de adquirir la propiedad. Ah, tienes razón. Entonces, ¿cuál es? A ver, ¿alguien me ayuda? Porque hay algún número ahí de diferencia o algo que no está bien, ¿verdad? Mm, obediencia debida. Cumplimiento de un deber. Vamos a hacer chanchullo con el Google, a ver, porque algo está mal ahí. Ajá, tal vez es la Constitución. A ver, espérenme un ratito. Si alguien me ayuda, también se lo agradezco. Obediencia debida. Tal vez es la Constitución. Estoy inclinado a pensar que es la Constitución, pero no estoy seguro. Doctor, en la Constitución, en el parágrafo Entonces, tercero, el ajá. artículo 110 nos habla de los atentados contra la seguridad personal. Eso es, Camil. Por favor, el parágrafo tercero y voy a De la corregir Constitución. ya Muy esto aquí bien, directamente. Gracias. no se preocupe. Artículo 110, parágrafo tercero. Los atentados contra la seguridad personal hacen responsables a sus autores inmediatos, sin que pueda servirles de excusa el haberlos cometido por orden superior. Muchas gracias, Camil. Cuando se mira el derecho civil y se ven los derechos de la personalidad como atributos que se desprenden de la dignidad humana, el honor, la dignidad, la integridad física, la vida, la libertad, etcétera, hay una conexión muy íntima entre lo privado y lo público, entre el derecho civil y el derecho constitucional, porque estos derechos fundamentales de primera generación que ustedes ya han llevado se llaman derechos fundamentales civiles y políticos, ¿eh? Entonces son derechos civiles.
Y cuando se vulneran, cuando se infringen estos derechos, no vale alegar obediencia debida, ¿no? Y aquí recuerdo también que hay una de las películas más bonitas de derecho para aquellos que les gusta un poco el debate entre lo positivo y el derecho natural, el juicio de Nuremberg, donde un ministro alemán, un ministro de justicia alemán, con un altísimo rango durante el régimen de Hitler, un jurista muy, muy famoso en su tiempo, un referente del derecho, se escuda en el cumplimiento o en la obediencia debida, en el cumplimiento de un deber, argumentando que él lo había hecho, que había ordenado esterilizaciones masivas, que había ordenado separaciones de niños de sus familias, confinamientos, etcétera, una serie de medidas atroces en contra de las personas, basado en el cumplimiento de un deber o de la obediencia debida, ¿no? Y ahí surgen estos artículos como el 110, parágrafo tercero, para que las autoridades no tengan ese tipo de excusas después, ¿no? Que cuando se vulneran o se violan los derechos fundamentales, no existe excusa que valga, ¿no? Este es un principio que proviene del derecho natural, ¿ya? Entonces simplemente hay para que lo tengan en el radar, que la obediencia debida, el cumplimiento de un deber, no sirve para romper la antijuricidad, la ilicitud de una determinada acción u omisión cuando se trata de vulneración de derechos fundamentales, de derechos humanos. Ya eso queda como un aprendizaje, como una lección valiosa después de lo que vivimos en la Segunda Guerra Mundial. No sé si el año pasado ustedes estaban atentos a las noticias, pero con base en estos conocimientos que ahora tenemos sobre legítima defensa, estado de necesidad, daño causado por menor, justicia por mano directa, obediencia a un deber, y en base a estos conceptos básicos que nos permiten la antijuricidad, no sé si ustedes han visto esta noticia que voy a compartir ahora con ustedes. Espérenme un ratito. No, no era esto. Vamos a compartir bien. Aquí está, esto voy a compartir. ¿Pueden ver el video o qué están viendo ahora? ¿Sí? Ya. Se ve la pantalla. Creo que no he compartido, pero sonido, así que voy a compartir sonido también, porque si no, no vamos a escuchar nada. Aquí está. Ya. Muy bien. Ahí, vean este. Esto sucedió en la ciudad del Alto. Un militar dio una paliza a un ladrón, ya que en un video se muestra la intervención de dicho efectivo militar, que se viralizó en las redes sociales, donde la población resalta el accionar del integrante de las Fuerzas Armadas. Exactamente, al parecer no solamente es una persona, eran dos y una se ha dado a la fuga. Y bueno, ha sido detenido y aprendido, más bien dicho, por un militar y por los transeúntes del lugar y ha sido trasladado posteriormente hasta la PCC de La Ceja del Alto. Los datos de la policía indican que el hombre junto a otra persona sustrajeron una garrafa y objetos de valor de una comerciante. El señor está aprendido, se le ha realizado algunas curaciones toda vez que ha sido golpeado en el lugar. Sin embargo, como le digo, la integridad física de todas las personas siempre es algo importante y hay que verificar de que esté bien. Las autoridades policiales informaron que este hombre fue llevado hasta un centro de salud para que reciba la atención por las heridas propinadas por el militar. Este señor había robado adicionalmente una garrafa y algunos enseres de esta comerciante y se está haciendo la búsqueda ya inmediatamente de las personas que podrían estar acompañándolo. El ladrón confesó este robo a la señora en este delito, a lo que el uniformado militar le reclama, más aún afirmando que por este tipo de comportamiento el país está mal. Muy bien. De acuerdo a su conocimiento del derecho civil y de la responsabilidad civil, ¿creen ustedes, juzgan ustedes que en este caso existe o no antijuricidad en la conducta del militar? Y más recientemente, ¿no? Hemos visto otros problemas cercanos donde linchamientos de ladrones han acabado con la vida de estos, ¿no? Recientes días, ¿no? No he actualizado esto, tal vez lo voy a actualizar para el año, pero voy a poner también esos eventos que son sensibles y que los vivimos día a día, que nos deben llevar a reflexionar un poco sobre estas cuestiones. ¿La conducta del militar será jurídica? ¿Será antijurídica? ¿Cómo se podría romper la antijuricidad?
o por qué sería antijurídica, ¿no? Me gustaría escuchar un poco sus comentarios, queridos universitarios. Doctor, o sea, si no me equivoco, después de pasar lo que el militar hizo, le hicieron una demanda, o sea, ha sido muy juzgado. Y viendo el caso, puede ser que nosotros podemos mencionar el artículo 886, el estado de necesidad. En el parágrafo primero dice que por salvar un derecho, en este caso el militar quería defender el robo ajeno de un peligro actual no provocado por él no ha provocado, y no evitable de otra manera, ocasiona otro daño, le ha dañado a esta persona, le ha agredido físicamente. O sea, yo podría mencionar este artículo, doctor. Muchas gracias, Camila. Estado de necesidad, ¿no? Se podría invocar tal vez estado de necesidad. ¿Alguien piensa diferente? ¿Alguien tiene alguna otra idea? Doctor, tal vez del artículo del que actualmente estamos hablando, el 1282, de justicia por mano propia. Perfecto, Alba. No sé si puedes explicarnos un poquito. Justicia por mano propia, y hace referencia o se enlaza la justicia por mano propia con otra figura que rompe la antijuricidad. Yo creo que podemos invocar la justicia por mano propia porque está... No puedo explicarme. A ver, déjeme un momento. De 1282. 1280. Sí. Aquí está. Daño por causa no le puede ser. Bueno, voy a hacer algo no tan con conceptos jurídicos, pero yo creo que es justicia por mano propia porque este militar, al ver que le estaban robando y le ha querido defender, entonces le empezó a golpear ahí con la rabia del momento, lo ha lastimado demasiado. Perfecto, muchas gracias, Alba. A ver, Doctor, dice Ruth. ¿puedo participar? Ay. Adelante, Heidi, por favor. Bueno, gracias, doctor. A lo que había escuchado en la noticia es que el ladrón había confesado que había cometido el robo y que a eso el militar había intervenido a golpearlo. En ese caso, yo pienso que sería invocar el artículo 1282, al igual que con mi compañera Alba. Y entiendo que esta conducta antijurídica está vinculada con la legítima defensa, que puede haber mano propia si, digamos, fuera necesario, en todo caso, digamos, si fuera vital que intervenga. Pero como el ladrón había confesado el robo, yo pienso que no era necesario que no era necesario aplicar la justicia directa, no era necesario golpear. Excelente. Muchas gracias, Alba, y muchas gracias, Heidi, también por sus intervenciones, ¿no? Me gusta que nos estamos aproximando en dos sentidos, ¿no? Uno que es de la razón, de lo razonable, y dos, que es lo legal. Entonces, primero Camilo nos decía estado de necesidad, pero después también tenemos esta posición que dice legítima defensa, ¿no? Porque está rechazando una agresión. ¿Cuál es la agresión al derecho? Al derecho a la propiedad, ¿no? Existe un hurto, existe un robo, tal vez con violencia en las cosas, violencia en las personas. Entonces se está rechazando, se está repeliendo esa agresión injusta, ¿no? Pero se está yendo ya también al otro lado, ¿no? Porque si ustedes miran la legítima defensa, el estado de necesidad, tienen un elemento común y es la existencia de proporcionalidad.
tiene que existir proporcionalidad, ¿no? Entonces, en este caso ya lo tienes reducido, lo tienes en el piso, ya para qué patearlo, para qué golpearlo tanto en los linchamientos, para qué quemar a las personas, ya están amarradas, están reducidas y son cosas bien complejas, ¿verdad? Por eso es que el derecho tiene que hacerse sentir en la sanción, en la ejecución. Hay que pasar de las palabras a los hechos, porque cuando la ley se queda en palabras nada más, ocurren estas cosas, ¿no? La gente dice, bueno, ahora estos ya me conocen, estos delincuentes ya saben quién soy, y luego van a venir y me van a buscar y surge un temor, ¿no? Pero hay que ver las cosas con mucho cuidado y trabajarlas porque nunca se puede defender la violencia o la desproporcionalidad, ¿ya? A ver, en el chat nos dice Ruth, dice, no había necesidad de golpearlo, simplemente retenerlo porque según veo no hay proporcionalidad. Muy bien, Ruth. Es decir, el ladrón no intenta golpear al militar. Si bien el militar, Carlos Javier nos dice, si bien el militar estaba cumpliendo con su deber, creo que excedió en cuanto a la agresión dada hacia el individuo. Entonces, ya no fue proporcional, ¿no? Entonces, estamos en una línea, yo pienso que tal vez no podríamos justificar la proporcionalidad, la legítima defensa, el estado de necesidad y difícilmente romper la antijuricidad de las acciones, ¿no? Giselle, por favor, adelante. Doctor, como mis compañeros indicaban anteriormente, o sea, este hecho es ilícito hasta cierto punto y ya empieza su ilicitud con el exceso de violencia, ¿no? O sea, aplica el estado de necesidad, sí, porque él ha actuado en un estado de necesidad cuando se estaba vulnerando otro derecho, ¿no ve? Pero ya ha pasado a un daño ilícito cuando ya ha ido contra la integridad física de una persona. Y como usted decía, sí o sí tiene que haber responsables del daño que es causado a otra persona. Puede tener una defensa civil en el estado de necesidad, que es lícito hasta ahí, y ya empieza la ilicitud en el derecho penal, como usted decía, que siempre van de la mano. Entonces ya empieza el daño típico, ya el acto de violencia ya tiene tipicidad. Muchas gracias, Giselle. Yo les pido un análisis un poquito más allá. ¿Estado de necesidad o legítima defensa? Ahí hay una diferencia importante. Lean bien el 985 y el 986. Adelante, por favor. ¿Quién quiere participar? Yo, doctor Joana. Joana, adelante. Una consulta, en el caso de la legítima defensa, como del militar, ha sido un tercero que se ha metido, se ha defendido un tercero, ¿no? No tuviera que ser la persona a la que le han robado, digamos, que tendría que haberse defendido para que al militar también no le hayan procesado. Esa era mi duda. Muchas gracias, Joana. ¿Quién quiere responderle? Yo, doctor. Alba, adelante. ¿Qué pasa? Es que le ha robado a una señora, entonces la señora no puede defenderse contra un ladrón. O cuando te roban tu celular y te quitan, tú no le persigues porque tienes miedo a que te haga daño. Entonces, por eso ha intervenido el militar. La señora probablemente no iba a hacer nada y se iba a dejar robar. Tal vez por miedo a que el ladrón le haga algo. Y eso ha visto, digamos, el militar y ya lo empezó a golpear. Gracias, Alba. ¿Alguien más que quiera responder? Y les sugiero pues que utilicen su principal herramienta. Los abogados tienen que atacar con la ley o defender con la ley. A ver, adelante. Doctor, es de habla. El artículo 985 que usted lo había mencionado antes, que es la legítima defensa, que dice que quien en defensa de un derecho propio o ajeno. Entonces hace referencia que puede ser que nosotros mismos podemos defendernos o podemos defender a una tercera persona. Eso sería, doctor. Muchísimas gracias, Esdenka. Así tienen que responder los abogados, ¿no? En tal artículo. Y una combinación entre lo que decía Alba y Esdenka es la ideal, ¿ya? Porque tienen que relatar los hechos, pero tienen que tener una fuente de autoridad, ¿no? No lo digo yo porque quiero, o porque así pienso, o porque creo que es así, sino la ley lo dice, derecho propio o derecho ajeno, ¿verdad? Entonces ahí está la respuesta. Muchas gracias, Esdenka, y gracias, Alba, también. Perfecto. Les voy a remarcar una vez más, queridos universitarios, es muy importante que en el curso de su carrera ustedes desarrollen sus habilidades blandas. Tienen que entrenar su oratoria, su manera de expresarse, de
presentarse, romper cualquier timidez y hacer una presentación de la mejor manera, intervenir, participar, especialmente en la virtualidad. Es bien importante que participen porque son así flashes en el año, ¿no? Serán pues 5 minutos de participación acumulada durante todo el año que hay o 10 minutos a lo mucho por persona. Entonces realmente es bien poquito. Yo los incentivo a que participen y no solamente ahora, sino después en su vida profesional, cuando estén buscando un empleo, cuando estén haciendo cosas, tienen que mostrarse con mucha fuerza, ¿no? Entonces, no sean tímidos, siempre sean más bien muy abiertos, expresen sus ideas sin miedo, porque todos nos equivocamos de alguna o de otra manera, ¿no? Entonces, con esto yo quería cerrar simplemente con esta consulta para que ustedes reflexionen un poquito que lo que hablamos no está lejos de la realidad, de lo que vivimos todos los días, no es algo que flota ahí en las nubes, ¿no? Sino que hay que hacerlo aterrizar, así como Alba lo aterriza en la práctica, ¿no? Alba nos dice, era una señora, ¿no? Entonces eran 2 ladrones, ¿no? Entonces ya inmediatamente te predispones a algo, y si luego te dicen lo que te dices, Denka, pues estabas rechazando una agresión de un derecho ajeno, ¿no? Entonces ahí se combina el hecho con el derecho, ¿verdad? Y lo tercero, el tercer elemento del método jurídico es que ustedes ya juzguen eso, que den su opinión, que den su criterio. Opinar no es nada más que anticipar aquello que un tribunal, que una autoridad posiblemente juzgaría. Si esto se lleva donde un juez, muy posiblemente, muy probablemente encuentre que no existe proporcionalidad y que al no existir proporcionalidad existe un grado de responsabilidad en el militar, ¿verdad? Entonces, esa es nuestra profesión. Hay determinados hechos, nosotros estudiamos el derecho. Y cuando decimos derecho no es algo abstracto, hay que leer la ley, hay que leer la jurisprudencia y hay que leer la doctrina. Entonces hay que apoyarse en esas 3 fuentes principales de autoridad que existen. Y después, si están demandando, es una pretensión, es una petición. Si se están defendiendo, es también una postulación negativa en contra de esa pretensión. Si están haciendo un informe legal, es una opinión, es un criterio sobre cómo se valoran esos hechos a la luz del derecho, ¿no? Y por eso es la lógica, premisa mayor, premisa menor, síntesis, conclusión, ¿ya? Entonces, ese es el método que ustedes tienen que aplicar siempre. Y vean que el derecho no es ajeno, pues es muy humano, más bien, está en la cotidianeidad, en lo que ustedes viven, en lo que todos vemos en las noticias día a día, ¿ya? Vamos a terminar nuestra clase de hoy. Creo que aquí, porque no quisiera avanzar esta parte, que me voy a tener que apurar y no quiero dejarla al medio. Entonces, prefiero esperar un poco, queridos universitarios. No sé si alguien tiene alguna consulta sobre lo que hemos visto el día de hoy. El primer elemento de la responsabilidad civil, acción humana voluntaria, antijurídica, porque rompe el principio del neminem ladere, de no dañar, alterum non ladere, no dañes al otro, etc. Y luego algunas causales que pueden provocar la exención de responsabilidad, que no exista la obligación de indemnizar o reparar un daño. Principalmente estado de necesidad, legítima defensa, discusiones amplias también sobre la justicia por mano propia y el cumplimiento de un deber. Si ustedes pueden ver esa película del juicio de Nuremberg, ¿no? Y las reflexiones que hacen estos jueces americanos victoriosos en esta guerra y dicen, no puedo yo comprender que una persona tan bien formada en derecho diga que se ha escudado en el cumplimiento de la ley porque la ley era así, ha mandado esterilizar las personas, ¿no? Existen unos valores, existen unos principios, existe una moral que tiene que ser superior a lo que digan las leyes en un determinado momento histórico, ¿no? Y en los tiempos que vivimos, ¿no? Donde el derecho está tan manoseado, muchas veces tan distorsionado, donde la verdad se puede inclinar a un lado o al otro, dependiendo de lo que ocurra ahí en las esferas más altas, es importante revalorizar estos temas, ¿no? Que la verdad sigue siendo verdad, aunque las personas lo nieguen, ¿no? Que lo bueno, que lo justo sigue siendo justo y no hay que tener miedo de defenderlo, ¿no? Porque al final la educación, su ejercicio práctico del derecho va a ser actividad política. Ustedes van a tener que tomar posición en un sentido o en otro, ¿no? Y especialmente los abogados, pues con el derecho tenemos en nuestras manos una herramienta muy vigorosa, muy importante de transformación social, ¿no? Nada más, queridos universitarios, por el día de hoy. No sé si hay alguna consulta sobre lo que hemos visto. Doctor, buenos días. Carla, buen día.
Doctor, ¿y cuál sería la solución para el caso de militar que ha agredido? Porque en su momento se hablaba mucho que lo iban incluso al militar y se le ha seguido un proceso en el cual lo iban a destituir y demás. Y entonces a veces cuando está, en ese tiempo yo estaba con pura persona, con puro hombros y decía, yo hubiera hecho lo mismo. Entonces, ahora que lo vuelve a tocar, yo ¿cuál sería o cuál usted aplicaría? Esa parte yo no le entendí, porque estaba atenta a lo de mis compañeros. Y yo, ok, sí, pero, ¿qué dirá el doctor? Así, ya no le entendí su posición, doctor. Claro, mi posición, estimada Carla, es más objetiva. Existen determinados límites, ¿no? O sea, una persona puede rechazar una agresión injusta, sí puede hacerlo, pero tiene la ley una medida, que es la proporcionalidad, ¿no? Entonces, cuando tú capturas a un ladrón, tu obligación como ciudadano, como persona, es entregarlo a las autoridades para que ellas hagan justicia, ¿no? Nosotros no tenemos esa facultad de hacernos justicia por mano propia, sino en cada circunstancia que vivimos podríamos hacer lo que queremos, ¿no? Porque pensamos que es justo, porque pensamos que está correcto, ¿no? Pero a nuestra conducta existen límites, ¿no? Y ese límite, en este caso, para que exista legítima defensa, es particularmente la proporcionalidad, Carla. Yo creo que está bien reducirlo, usar la fuerza necesaria en el momento necesario, pero ya después darle una paliza, enseñarle o hacerle sentir la consecuencia, es una cuestión que no corresponde a las personas, sino a las autoridades, ¿no? De otra manera, pues podemos generar mucho desorden si cada uno hace lo que quiere, cada uno hace lo que cree, lo que piensa que es justo en el momento, ¿no? Entonces, por algo hay autoridades, las autoridades están establecidas con una finalidad, ¿no? Y la autoridad lleva una espada en la mano, ¿no? Ese es el símbolo de autoridad. Entonces, esa espada significa violencia, significa fuerza, y creo que hay que dejar la fuerza para aquellos que están llamados por ley para ejercerla, ¿no? Esa es mi visión particular. Creo que se excedió, o sea, si yo fuera un juez o una autoridad que tuviera que conocer eso, condenaría esa parte, ¿no? Doctor, tal vez le pregunto si seguiría pensando lo mismo, si, digamos, ¿puedo contarle algo? Un pequeño relato que ha pasado allá por donde yo vivía. No me acuerdo si era entre 2015 y 2016, ha habido una serie de desapariciones de niños digamos, de distintos lugares y se los encontraba, pero se los encontraba sin órganos, sin ningún órgano, así, totalmente vacíos. Y había mucho miedo en esas veces, no se les permitía un poco salir a los niños porque tenían miedo que se los roben y que les saquen los órganos. Después ya en 2017 se ha encontrado al responsable de esas desapariciones, era jefe de una pandilla que vivía por allá y lo han agarrado y le han golpeado y lo han quemado en la plaza. Y digo, usted, conociendo ese caso, en caso de que no lo hubiesen quemado, y digamos, las personas que lo han golpeado y lo han abusado, ¿seguiría opinando lo mismo de esa persona que dejaba vacío a los niños y los mataba? Es un caso bien difícil, ¿no, Alba? Pero el principio no cambia. A pesar de que las circunstancias son más sensibles, el principio no cambia, ¿no? Personalmente y legalmente es la teoría también que se acoge, la venganza privada está prohibida, ¿no? Porque en ese juicio rápido, ¿no?, que se hace de creencias, pueden existir también errores, ¿no? Y a veces se ve también que existen actos de ese tipo contra personas que no son las verdaderamente responsables, ¿no? El caso acabamos de ver, ¿no? Un tema típico de error judicial o de injusticia más que de error judicial, porque creo que ha sido voluntario el tema del médico Jerry, ¿no? Si lo hubieran encontrado en una zona alejada, lo linchaban. Le cuento, y tal pero vez era inocente. Después de ese, digamos, de que lo han quemado en la plena plaza, lo han quemado con su auto y todo, no han vuelto a desaparecer niños. O sea, todo ya está tranquilo. La gente estaba diciendo que tenían miedo de que los demás de su pandilla les están viendo la cara y los van a ir contra ustedes, pero nada.
todo ha calmado ahí y ya no han vuelto a desaparecer niños así. Y eso incluso ha salido en las noticias, yo me acuerdo, era tantas las desapariciones que en Al Día ha salido. Sí. Sí, sí, sí. No, efectivamente, Alba, es un caso difícil, pero es antijurídico, ¿no? Es antijurídico. O sea, no podrías tú tomar esa atribución o ese derecho que no corresponde, ¿no? Ahora hay otros debates importantes, ¿no? Que ahí pueden surgir, como el tema de la pena pena de muerte, ¿no? Que es un tema bien, bien discutido, ¿no? Es muy, muy discutido, pero a veces, miren, en la práctica son soluciones efectivas y que funcionan, ¿no? Y son residuales los estados que permiten la pena de muerte, ¿no? Pero todavía se discute y se debate eso, ¿no? La tendencia en el mundo es a que se suprima o se elimine la pena de muerte, ¿no? Pero tal vez viendo la realidad, ¿no? Y algunos hechos como el que cuenta Alba, efectivamente, tal vez la pena de muerte funcione en algunos casos o debería aplicarse en algunos casos. De todas maneras, es un tema muy controversial, muy discutido. En lo que tiene que ver a tomar la justicia por mano propia, estimada Alba, yo creo que sigue siendo una cuestión antijurídica, ¿no? Los linchamientos y todas esas cuestiones son antijurídicas. Camila, adelante, por favor. Sí, doctor. Yo quería, por ejemplo, si el caso sería que me están agrediendo físicamente y no hay nadie, ni una guardia, pero, o sea, que pueda ayudarme o algo, yo me puedo defender, ¿verdad? O sea, puedo agarrar el artículo 985, legítima defensa del Código Civil, me puedo defender porque me están agrediendo físicamente. Entonces, y al llegar, digamos, a un proceso, en este caso, ¿cómo sería el hecho de decir, va a haber dos partes, yo demandante y el demandado en este caso, y va a decir, ¿no? También esta persona me ha agredido físicamente, yo la he agredido, pero también esta persona me agredió físicamente. En este caso, ¿cómo sería el hecho de decir, yo como demandante, a mí me está agrediendo físicamente, yo tengo que ganar este caso porque me estaba agrediendo, pero ¿cómo tengo que hacer? Porque la parte demandada va a decir, igual me agredió físicamente. O sea, ese caso quisiera entender, doctor. Es muy frecuente, Camil, bien, bien frecuente, ¿no? Él me ha hecho, pero tú también lo has hecho, ¿no? Entonces ahí se dan la mano generalmente y las cosas acaban en una conciliación, ¿no? Pero dependiendo de las circunstancias, Camil, es un tema de hechos, ¿no? Y de proporcionalidad y de demostrar los elementos que la ley dice, ¿no? Aquí les pido que vuelvan una vez más a esa estructura básica que hemos visto al principio, ¿no? Supuesto de hecho, consecuencia jurídica, ¿no? Entonces, si fuera un debate solamente judicial, uno tiene que enfocarse en probar el supuesto de hecho, en atacar o en destruir el supuesto de hecho y pedir luego o reclamar la consecuencia jurídica, ¿no? En el caso, por ejemplo, de la legítima defensa, y por eso les decía que si tuviéramos que ingresar a fondo, la legítima defensa tiene un concepto, tiene una naturaleza jurídica, tiene unos requisitos, ¿no? Entonces habría que ver uno por uno esos temas, pero en general los requisitos son los que dice la ley y eso hay que apoyarlo con jurisprudencia y también con doctrina, ¿no? En caso de legítima defensa, ¿qué habrá que demostrar? Por ejemplo, primero, que se está actuando defendiendo algo, ¿no? Quien en defensa de un derecho propio o ajeno, ¿no? Habrá que alegar que uno ha actuado realmente en defensa, ¿no? Para que exista defensa tiene que existir primero una agresión y dice aquí, ocasiona a alguien un daño injusto, ¿no? El daño sigue siendo aquí, o más bien dice, al rechazar por medios proporcionados una agresión injusta y actual, ocasiona al otro un daño, no está obligado al resarcimiento, ¿no? Entonces dice, defendiendo un derecho propio o ajeno, rechaza una agresión injusta y actual, ¿no? O sea, es ese momento además. No puede ser posterior, porque ya posterior se convierte en venganza, se convierte en tomar el derecho por las manos, la justicia por las manos, ¿no? Ocasiona a otro un daño, ¿no? Entonces significa que alguien está dañando a otro y la consecuencia jurídica, y está bien cortita, no está obligado al resarcimiento, ¿no? Entonces, si ustedes leen este artículo, van a ver que existen requisitos. Estos artículos, a su vez, son interpretados por la jurisprudencia y la jurisprudencia a su vez se apoya en la doctrina. Entonces ahí tienen que construir su caso, viendo la ley, viendo la jurisprudencia
viendo la doctrina y pidiendo una consecuencia jurídica, ¿no? Si estuvieras en el otro lado, tienes que ocuparte de lo contrario, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Alba, con decir que el rechazo, digamos, no ha sido por medios proporcionados, que no era una agresión actual. Entonces, con eso se destruye ya la otra versión, digamos. Entonces, no se podría hablar de estado de necesidad, no se podría hablar de legítima defensa en esos casos, ¿no? Gracias, Camil. Esdenka, por favor. Doctor, ¿cómo está? Tenía una consulta, doctor. Era casi un caso similar, pero realmente tengo una gran duda. Se ha presentado en la zona de Villa Armonía. Lo que sucede es lo siguiente, algo rapidito, doctor. Estaba un joven con su celular, era de noche, estaba caminando y viene una persona y lo que hace es robar el celular al joven, ¿no? Entonces, en este caso sí hubo, creo que, un poco de intimidación. Entonces agarró, le quitó el celular y se fue corriendo. Entonces el otro joven, por no perder su celular, corrió detrás de él, agarró una piedra y se la lanzó y le llegó a la cabeza y el ladrón, el joven que estaba robando, falleció. Entonces, tengo una gran duda, doctor. Yo no sé si aquí se aplicaría la legítima defensa o se aplicaría alguna otra situación, algún otro caso, doctor. Esa es mi duda. Gracias, doctor. Ese caso es bien gris, ¿no? Si por rechazar, por defender hay un derecho propio que es la propiedad, se lanza con sus manos, no con un arma, no con una piedra, no con un palo, no con nada, sino con sus propias manos, con tan mala suerte que la persona al caer se golpea y muere. Creo que es un caso que podría incluir legítima defensa, ¿no? Es un tema, es un área gris, pero ahí sí yo me inclinaría por señalar que ha existido una defensa de un derecho propio por medios que son proporcionales, ¿no? Ahí sí me inclinaría por una eximente de antijuricidad, ¿no? Heidi, adelante, por favor. Doctor, algo parecido a lo que dijo mi compañera anterior, donde había habido un hurto, pero en este caso, imagínense que la agresión ha sido pacífica. No ha habido algún robo, no ha habido algún tipo de violencia física ni nada. A ver, con un ejemplo, podría ser que en una, digamos, en una vecindad, en una casa, hay dos vecinos, ¿no? Y uno de los vecinos tiene sus ventanas hacia la calle, o bueno, no, hacia otra casa, no hacia su casa, pero como que cerca. Entonces, ¿qué pasa? El otro vecino, que, o sea, el de la casa de al lado, le dice que va a construir en ese lugar, digamos, va a construir un muro que va a tapar sus ventanas. Entonces, nosotros, o sea, los que tienen ya las ventanas le dicen, no, que ya ahí están las ventanas, que no puedes hacer eso. Pero los otros insisten. Entonces, ¿qué pasa? Un día que no se encuentran los dueños en la casa de las ventanas, los otros vecinos prosiguen a construir el muro y están ahí a medio de tapar las ventanas. Y lo que prosigue es que estos dueños de las ventanas se paran y empiezan a lanzar todos los ladrillos que estaban ahí, los lanzan así porque estaba, o sea, como estaba a media construcción, digamos, ese mismo momento prosiguen a todos